Listo, muy buenas noches. Mi nombre es Sueli Espinosa, jefa de marketing de la empresa Surgicor. Agradecemos a todos por su participación. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de 3 médicos muy reconocidos a nivel mundial y ellos nos van a compartir su experiencia. Vamos a iniciar con el doctor Ariel Miranda. Él nos va a presentar y nos va a hablar sobre los efectos sistémicos de Supratel. Él es cirujano plástico jefe de la unidad de atención integral a niños con quemaduras del Hospital Civil de Guadalajara, en México. Vamos a continuar con el doctor José Córdoba, con el tema 2016, mi punto de quiebre en tratamiento de áreas donadoras, quemaduras de segundo grado y más. Él es coordinador de cirugía plástica y reconstructiva de la red AUNA. Y finalizaremos con el doctor Marco Antonio Martínez, jefe de la unidad de quemados del Hospital de Especialidades Carlo Andrade Marín de Quito, Ecuador, con el tema Supratel, un nuevo horizonte en el tratamiento de quemaduras. Por favor, les pedimos a todos que las preguntas las pueden realizar a través del chat y una vez que terminen las exposiciones, vamos a ir resolviéndolas una a una. Entonces, le doy pase al doctor Ariel Miranda. Gracias. Muy buenas noches, les saluda Ariel Miranda desde Guadalajara, en México. Agradezco a la empresa Surgicor y en especial al señor Carlos del Campo por la invitación a platicar con ustedes acerca de este tema que en los últimos años ha tenido mucho impacto a quienes tenemos la oportunidad y el compromiso de tratar a pacientes con quemaduras graves y que utilizamos este producto que se llama Supratel. A ver, permítanme. Perdón. Supratel basa su función, que aunque nosotros podemos ver que el Supratel es una simple hoja blanca, una hoja de papel blanca, pero esto va mucho más allá de que es lo que hace esta pequeña o grande hoja de papel. Tiene 3 efectos principales que lo hemos estudiado y observado desde hace bastante tiempo, pero estos se clasifican en los efectos de barrera, bloqueando la penetración de bacterias dentro de la herida y favoreciendo que no existan pérdidas de energía y de líquidos a través de la misma herida. El otro bloque importante de cómo actúa el Supratel es que favorece la adecuada cicatrización de heridas. Y aquí me gusta hablar sobre cómo ayuda a la reconstrucción de la dermis, específicamente en la migración de fibroblastos. Quienes me escuchan saben que los fibroblastos son células muy importantes en el proceso de cicatrización. ¿A qué me refiero? Que si no llega la cantidad suficiente de fibroblastos a la herida, no va a haber una pronta y adecuada cicatrización o epitelización. Y de igual manera, si la cantidad de fibroblastos que llegan a la herida está con una sobreexpresión exagerada, la cicatriz va a tener características fibrosas, defectuosas, que pueden inclusive en una cicatriz hipertrófica. Entonces, Supratel ayuda a la modulación de la cantidad de fibroblastos que llegan a la herida. Esto lo hace por su componente, que es el ácido poliláctico. También ayuda a la síntesis de colágeno, favorece la síntesis de colágeno. Y en efectos de vascularización está bien demostrado que tiene efectos angiogénicos, mejorando la producción de factores de crecimiento vascular endotelial, por ejemplo. Y también ayuda a la quimiotaxis de células endoteliales para que lleguen a la herida.
Todo esto está referido en los artículos que tiene esta diapositiva y que se encuentran a disponibilidad de todos ustedes. Y el día de hoy, esta noche, quisiera hablarles de los efectos sistémicos. Los efectos sistémicos que se han demostrado en los últimos años que también tiene Supratel, que aunque la colocamos sobre la herida, colocamos Supratel sobre la herida, ayuda a disminuir los efectos sistémicos adversos que se producen después de una quemadura. Quienes tratamos a pacientes con quemaduras, tememos que se presente el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque es lo que lleva a las complicaciones y a la muerte a los pacientes con quemaduras graves dentro de los primeros 10 días después de que ocurrió el incidente. Entonces, si nosotros logramos que la inflamación disminuya, vamos a lograr también que la presencia de este síndrome tan temido de inflamación sistémica se vea disminuido. Y esto lo podemos medir, porque lo que no se puede medir no se puede evaluar. Esto lo podemos medir cuando determinamos en pacientes que fueron sometidos al tratamiento con Supratel y a los que se utilizó algún otro apósito, se midió el factor de crecimiento transformante beta, que es un indicador antiinflamatorio, pero de igual manera se midió también la incidencia de factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, que son indicadores proinflamatorios. Entonces, si el balance es negativo para la antiinflamación, pues vamos a tener un proceso inflamatorio mayor. Pero en estos grupos estudiados, como lo vamos a ver a continuación, Supratel ayudó a que el balance de estos indicadores sea el mejor para disminuir la inflamación. Y aún más, también se lograron medir algunos indicadores para valorar el estrés oxidativo que se presenta en el paciente con quemaduras, encontrando que hay un aumento en la capacidad antioxidativa en el suero y una disminución de la capacidad oxidativa también en el suero. Perdón. ¿Se me traba de repente esto? Ok. Los efectos de barrera que yo les comentaba, bueno, específicamente, como fue desarrollado como un análogo de la piel humana, comparte propiedades como la permeabilidad al vapor de agua, pero también la vuelve impermeable a la mayoría de las bacterias debido a su estructura. Quienes desarrollaron el Supratel son ingenieros textiles que estaban haciendo el doctorado en su área, y lo que ellos buscaban era encontrar un textil que lo más similar a la piel. Y bueno, lo que desarrollaron fue este producto que se llama ahora Supratel. Los efectos en la cicatrización de las heridas, tenemos que el lactato, que es la base esencial del Supratel, ayuda, como les mencionaba, a producir nuevos vasos sanguíneos, pero también localiza a las células madre circulantes y las hace que lleguen más fácil a las heridas, favorece a la formación de vasos, favorece a la angiogénesis, que es la formación de vasos a partir de los ya existentes, y todo esto ayuda a que se forme de nuevo la dermis. Si nosotros aceleramos el proceso de epitelización y cicatrización, vamos a tener un menor rango o una menor incidencia de infecciones en las heridas por el efecto barrera, pero también tenemos que
que todos los estudios indican que las infecciones en quemaduras se presentan en el 2.7 de los casos. Y en cambio, con el tratamiento con Supratel, cuando fueron tratados pacientes con necrólisis epidérmica tóxica, que es aún mucho más grave que una quemadura, ninguno de los pacientes tratados con este producto desarrolló infección. Entonces, nos dimos, se han dado la tarea, muchos científicos alrededor del mundo, en buscar los efectos sistémicos del ácido poliláctico y el Supratel. Recordando que las quemaduras son la quinta causa de muerte en el hogar en Estados Unidos y producen efectos sistémicos que tienen daño fisiológico de varias maneras. Estos daños se producen por el deterioro de la barrera que proporciona la piel, recordando que la piel es el órgano más extenso de nuestro organismo, creando nuevas áreas para colonización bacteriana y contribuye en conjunto a la inmunodepresión. Hay estudios que demuestran que el factor de necrosis tumoral alfa tiene un rol muy importante. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para recordar que hay estudios recientes en que este factor de necrosis tumoral alfa se presenta con mayor incidencia en niños que tienen quemaduras por escaldadura o por líquidos calientes, aquellas que nosotros creemos que son quizá las menos graves. Entonces, debemos de tenerlo muy en cuenta. Al tener el control del proceso inflamatorio, logramos disminuir la mortalidad por esta causa. Ha habido muchos avances en el manejo de quemaduras últimamente y aquí menciono algunos, desde la hemofiltración, pasando por el tratamiento antimicrobiano adecuado, oportuno y bien establecido, y no utilizar antibióticos profilácticos sin control, favoreciendo una adecuada resucitación hídrica, apoyando al paciente con soporte nutricional, retirar el tejido necrótico lo antes posible, favorecer el soporte hemodinámico y, por supuesto, y estamos hablando de uno de ellos, sustitutos dérmicos apropiados. En las quemaduras severas, los radicales libres se elevan debido a la inflamación sistémica. Cantidades excesivas de estos radicales se traducen en un elevado estrés oxidativo. Entonces, hablábamos de un balance de capacidad oxidativa y capacidad antioxidativa para minimizar el daño causado por la quemadura. Y aquí les presento cómo hicieron este trabajo de medir el estrés oxidativo de acuerdo a la capacidad oxidativa y la capacidad antioxidante que favorece a que no haya estrés oxidativo. Y todo esto lo hicieron comparando pacientes tratados con quemaduras y con otro tipo de apósitos. Lo que se encontró, pues, es de que hay un balance favorable del estrés oxidativo en pacientes que se utiliza, en los cuales se utiliza Supratel. También hay una respuesta inflamatoria disminuida con estos artículos que aquí presento, disminuyendo los factores proinflamatorios y aumentando los factores antiinflamatorios que yo les mencionaba previamente. Cuando existe una quemadura, se liberan los radicales libres que producen el estrés oxidativo y algunas citoquinas proinflamatorias y algunas pocas antiinflamatorias, que este balance hace que se presente o no la inflamación. Lo que hace, si nosotros no tratamos de manera oportuna y adecuada a un paciente con quemadura y la herida, podemos tener conversión de las heridas hasta de tercer grado que requieran tratamientos quirúrgicos con injertos de ser necesarios. Y si no lo hacemos, si lo tardamos en hacer, vamos a tener cicatrices hipertróficas en casi todos nuestros pacientes. Supratel, entonces, en este diagrama, disminuye la liberación de radicales libres, disminuyendo el estrés oxidativo y ayuda a que el balance
positivo de la inflamación sea favorable para el paciente, lo que hace que el Supratel tenga un efecto sistémico. Esta evidencia clínica, bueno, sabemos que muchos efectos clínicos positivos han sido observados y pueden ser explicados por el efecto sistémico del estrés oxidativo y la inflamación. Insisto, algunos de estos artículos hablan del paciente más joven que sobrevive a la necrólisis epidérmica tóxica, fue tratado con Supratel, un bebé de apenas unos meses, y también se observó que en el grupo de pacientes tratados con Supratel en este síndrome de necrólisis epidérmica tóxica hubo disminución en el edema y menos necesidad de sustituir potasio y facilidad en estabilizar a los pacientes. También un paciente que que tuvo este síndrome de necrólisis epidérmica tóxica y que tenía una mortalidad esperada del 80%, sobrevivió, un adulto mayor, sobrevivió a esta síndrome con el uso de Supratel. Pero al final de cuentas, en quemaduras, como yo les mencionaba, que por qué sucede la conversión de heridas si no tratamos a los pacientes a tiempo y de manera oportuna y ordenada, vamos a tener que injertar a esos pacientes, pero si nosotros lo hacemos de manera adecuada, tenemos entonces finalmente necesidad de injertos reducida. Menos cicatrización hipertrófica con mejor calidad de la piel, todo esto traducido por lo que yo les mencionaba. Aquí se comparan dos apósitos entre Supratel y otro, midiendo la capacidad oxidativa y la capacidad, antioxidante. Lo que hace finalmente que tenemos inflamación disminuida y niveles séricos de interferón alfa, de factor de necrosis tubular alfa y de factor beta de transformante beta, que hacen que el balance sea mucho más evidente a la antiinflamación usando Supratel. Y aquí lo demostramos en una gráfica en donde se puede observar cómo Supratel y el control son mejores en este tipo de pacientes. Y la necesidad de injertos y la calidad de las cicatrices, esta diapositiva me gusta mucho porque en este paciente con necrólisis epidérmica tóxica, en una pierna se le aplicó Supratel y en otra piel de cadáver, y ustedes pueden ver los resultados, inclusive estéticos y funcionales, como se puede ver en la histopatología del lado derecho, mucho mejores en el grupo o en el lado que se utilizó Supratel. Como mencionaba el doctor Córdoba, y lo va a mencionar adelante, los sitios donadores de espesor parcial tratados con Supratel tienen muchas ventajas, disminuye el dolor, hay menos exudado y sangrado, puede uno realizar múltiples tomas de injertos y la epitelización es más rápida que cuando se utiliza Supratel comparado con otro tipo de apósitos en los sitios donadores. Menos sangrado, como se puede observar aquí, y en el caso de pequeñitos en donde tomamos los injertos del cuero cabelludo, podemos realizar tomas repetidas de injertos de esa área para cubrir áreas en el resto del cuerpo. Pero ahora también se está utilizando y preconizando el uso de Supratel en heridas profundas. No solamente en sitios donadores y lesiones superficiales, también en heridas profundas, que aunque puede uno necesitar más de una aplicación del producto, vamos a tener resultados similares a mediano y largo plazo que aquellos que fueron sometidos a un injerto. Lo que sí podemos ver es de que
una vez que se utiliza Supratel de manera adecuada, continua y favoreciendo pues de que esto funcione, la necesidad de injerto se ve disminuida hasta en un 75%. Entonces, vamos a ver algunas comparaciones en quemaduras dérmicas profundas y vean las calidades de las cicatrices, finalmente son muy similares a cuando se utiliza un injerto dérmico en estas lesiones. Heridas dérmicas profundas, en muchos de nuestros países carecemos de piel de cadáver como sustituto dérmico y podemos utilizar en estos casos Supratel de manera adecuada. Recordar que la piel de cerdo en muchas áreas ya también está en desuso, no la están surtiendo más. Entonces, finalmente, para recalcar un poco más, hablamos de los efectos de dos diferentes apósitos en el estrés oxidativo y sabemos entonces que los efectos sistémicos son importantes con el uso de Supratel, evitando eventos complejos en nuestros pacientes, y también se ha llegado a medir en un estudio muy específico e interesante, se ha medido la longitud del telómero y la telomerasa para ver qué tanto daño en el ADN de las células después de una quemadura y cómo lo puede llegar a proteger Supratel. Entonces, siempre tenerlo en cuenta y ver cómo podemos mejorar la calidad de nuestros pacientes utilizando productos, lo mencionaban hace un momento, de primer mundo en nuestros países que estamos en vías de desarrollo, pero que sobre todo tenemos el compromiso para con los pacientes con quemaduras. Los resultados cosméticos son muy, muy fuertes y adecuados en los pacientes en los cuales se utiliza Supratel. Quienes lo han utilizado no me dejarán mentir, hay que tener un poco de paciencia, hay una curva de aprendizaje en el uso, pero al final de cuentas los resultados son mejores inclusive que cuando se utiliza un injerto de piel. La estabilización se favorece cuando uno utiliza Supratel, mejorando el estrés oxidativo y la inflamación, y finalmente el porcentaje de injertos se ve disminuido con el uso de este tipo de productos. Les dejo mi correo electrónico, estoy a sus órdenes para cualquier comentario y pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Miranda. Le damos pase al doctor José Córdoba, por favor. Gracias, Sueli. Déjame solamente ubicar la diapositiva número 1. Sí. Bueno, ahora sí, muchas gracias. ¿Me escucha, Sueli? Sí. Sí, todo perfecto, doctor. Perfecto, muy bien. Mi nombre es José Córdoba, soy cirujano plástico, y cuando me pidió Carlos del Campo compartir la experiencia con Ariel y con el doctor Marco Antonio, definitivamente para mí es un placer y un honor
darles la experiencia que tenemos acá en Perú, que tengo en Perú desde el año 2016. Le puse como título el 2016 punto de quiebre en el tratamiento de áreas donadoras, quemaduras de segundo grado, porque Doctor. dame un segundo, no avanza la diapositiva. Ok, pensé que se había cortado el audio. No, acá abajo. Ya. Porque el 2016 tuvimos la oportunidad de compartir nuestra experiencia con lo que en ese entonces teníamos como disposición acá en el país, que era el apósito de piel porcina, un semi-injerto llamado Cetaderm. El Easyderm lo compartimos, el trabajo de muchos pacientes, más que nada orientados a quemaduras en cara, porque era un material biológico, un material que era muy fácil de usar, viene en un empaque que no necesita control de temperatura, es prácticamente cero inmunogénico, salvo en algunos casos, hay algunos problemas con cierto tipo de religiones en este momento, sin embargo sigue siendo útil. En área donadora se desprende, pero al desprenderse sangra un poco y como ustedes pueden ver en este video, en las áreas más profundas siempre había cierto tipo de rezago por cicatrizar que tenía que complementarse con algún tipo de antibiótico tópico durante unos días más. Era un poco desordenado el retirarlo, sin embargo era una buena opción y estábamos convencidos hasta el 2016 de que era la mejor opción para quemaduras de este tipo de segundo grado profundo en áreas tan especiales como la cara. Sin embargo, ese año, en el cual inclusive mi amigo Ariel estuvo también en esta reunión en Maui, tuvimos la oportunidad de conocer el Supratel. El Supratel también nos ha introducido Ariel en lo que es la fisiología, la preparación, cómo surgió. Fue un producto que lo conocimos ese año, nos empapamos en la literatura y empezamos a usarlo aquí en nuestros pacientes quemados como un apósito no biológico que no producía rechazo, que disminuye dolor, se vuelve transparente a la aplicación y tenía la particularidad que parecía un papel. Hasta ahora tenemos problemas con nuevos colegas que nos acompañan en cirugía que botan el papel, o sea, no se dan cuenta que el Supratel es el papel blanco y aparece en alguna zona que no debe estar, menos el campo quirúrgico, y hemos tenido que rescatarlo para poder explicarle de qué se trata. Es un producto sintético, como dijo bien Ariel, es un producto derivado de una fábrica de textiles y que al final también es una matriz. Y como vamos a ver, es una matriz basada en un ácido poliláctico hasta 70%, que tiene un poro muy pequeño, de 2 a 50 micras, y que es un poro que al ser tan pequeño no permite la inosculación, sino más bien permite la absorción y el control adecuado del medio ambiente del área donadora o de la herida o la quemadura de segundo grado superficial y profundo. La membrana microporosa puede extenderse hasta 2 veces y medio su tamaño, por eso es que cuando uno lo aplica, para los que tenemos experiencia en esto, vemos cómo uno lo aplica en la herida o en la quemadura y esto se vuelve prácticamente un chicle muy manejable y el cual hay que tener cuidado cuando se aplica con ciertas condiciones de las cuales enumeraremos más adelante. Entonces, está prevenido este poro que he hablado de 2 a 50 micras para prevenir la acumulación de exudado y por lo tanto, como he explicado nuestro primer exponente, es también para disminuir las posibilidades de infección y disminuir el dolor. El mecanismo del Supratel, como hemos dicho, es un ácido poliláctico, es más del 70%, tiene un efecto antimicrobiano, formación de dermis y epidermis, y además induce o mejora también la migración, la vascularización, la angiogénesis, vasculogénesis, y es mucho más sencillo de quitar y aplicar en quemaduras hasta el segundo grado profundo en cara, tal y como lo hemos hecho en nuestros primeros casos. Como ustedes ven, es muy fácil de aplicar, es muy fácil de retirar, no produce ningún tipo de dolor
Y la indicación precisa es niños. Ya hace muchos años siempre tenemos por consigna en la clínica de que ninguna quemadura debe curarse en tópico. Yo creo que no hay acto más doloroso que tratar de quitar o limpiar o hacer una escarectomía en tópico para poder aplicar algún parche o alguna crema como sulfadiacina de plata, la cual expondría al paciente a curaciones diarias, a quitar la pseudoescara que produce la sulfadiacina y hacer un proceso que debe ser un proceso de recuperación lento, seguro y no doloroso, en todo lo contrario. Entonces, las indicaciones son quemaduras de segundo grado superficial y profunda, áreas donadoras, escoriaciones profundas, epidermolisis bulosa, necrólisis epidémica tóxica y síndrome de Stevens-Johnson. Me he querido presentar los casos de qué es lo que pasa con el área donadora de los pacientes. Nosotros, cuando hemos tenido áreas donadoras, yo me formé en México también, en el Hospital Gea González, y las áreas donadoras nosotros las tratábamos solamente con Yelonet. Colocábamos una gasa parafinada, la gasa parafinada al quinto, séptimo, décimo día se aplicaba rifocina en spray y durante 2 a 3 semanas esperábamos a que seque y caiga después de 2 a 3 semanas, y una cicatrización que a veces era un poquito anómala y podía ir hasta un proceso de hipertrofia o queloides en muchos casos, bastante prurito y muchísima molestia. La mayor cantidad de trabajos se centran en el área receptora. Hay muy poco trabajo en el área donadora. Sin embargo, el área donadora yo creo que es, para todos los que trabajamos con injertos, el área que nos puede dar muchísimo problema y llegar inclusive a este tipo de casos como el de la diapositiva, el de la foto, en el cual hay una infiltración bacteriana y que nos puede producir una profundización del área donadora y tener que convertir una quemadura, una lesión de segundo grado superficial como la que hacemos con el dermátomo y convertirla en una lesión de tercer grado e irónicamente tener que convertirla en un área donadora, posteriormente en un área receptora, tomando un autoinjerto de otro lado. Así que el tiempo de uso, el manejo de exudado, que sea un parche no adherente, que produzca hemostasia, que haya control de infección, que sea flexible, que se adapte y no requiera cambios, además de disminuir el dolor y el olor, nos lleva junto con el costo efectivo a buscar un parche ideal para el área donadora. Esto lo encontramos en el 2016 con el Supratel. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos este protocolo para lo que es área donadora, que es la lavadora del área, la medida para saber qué tipo de parche. Acá tenemos en el país 2 presentaciones. La medida, el rasurado, que no siempre es necesario, dependiendo del tipo de paciente. En lo personal, yo utilizo siempre una infiltración tumescente debajo del área para poder producir este tipo de presentación una vez que tome el injerto. O sea, un área prácticamente exangüe. Calibramos el dermátomo, que usualmente es el 0.008. Tomamos el injerto, aplicamos otra gasa húmeda con la solución tumescente y mientras colocamos el injerto, lo aplicamos, lo fijamos y regresamos al área donadora, colocamos el Supratel, una gasa parafinada y un apósito encima para evitar que haya movimiento o desprendimiento o arrugas mayores del Supratel. Así que el protocolo en áreas donadoras mío es aplicar una gasa con solución tumescente. Una vez conseguido parar el sangrado, se aplica directamente el Supratel. Evitar las arrugas. Eso fue lo primero que se nos puso en autos cuando empezamos a usar el Supratel, porque tiene que haber un contacto íntimo entre el Supratel y el área receptora, porque si no, en esas arrugas pueden haber cierto tipo de cicatrización más lenta que produce algún tipo de cicatrización anómala en estas áreas. Sin embargo, a veces es difícil hacerlo en áreas muy movidas como son las manos, como son la cara, el cuello, ligues flexores y por supuesto en grupos de edad como es en el grupo pediátrico. Siempre hay que sobrepasar los bordes, nunca hay que escatimar en el tamaño, ya que aquí el tamaño sí importa y es importante colocarlo por lo menos un par de centímetros por fuera de la lesión. Aplicar una gasa parafinada encima y ni bien uno aplica la gasa parafinada, el apósito se vuelve translúcido, prácticamente uno puede ver qué está ocurriendo debajo y después de esta gasa parafinada, colocar la cantidad de gasa necesaria para poder fijar el Supratel.
nosotros tomamos mucho de cuero cabelludo, como ustedes ven. Es difícil a veces hacerles entender a los pacientes que esa es la mejor área donadora. Sin embargo, en todo tipo de pacientes, adultos, niños, mujeres, hombres, tratamos de explicarles cuáles son las bondades de tomar de cuero cabelludo. Hemos tomado completamente cuero cabelludo y, como bien lo dijo Ariel, en 2, 3, 4 ocasiones, esperando el tiempo adecuado de 2, 3 semanas, uno vuelve a retomar el área. Y como lo dijo mi maestro Steve Monasterio en un trabajo, lo demostró, de que las áreas donadoras previamente son las mejores áreas para volver a tomar el injerto, porque son injertos muchísimo más fáciles de integrar en el área receptora. Vean ustedes cómo epiteliza en forma pronta, el cabello lo bota, ni bien el cabello empieza a crecer, bota la gasa parafinada, y esta es la presentación a los 7 a 10 días después de tomar un injerto de 0.008 con dermatomo Humeca. Áreas receptoras, como les dije, a veces es difícil conseguir que no existan las arrugas en la zona. Sin embargo, aún así, aplicando luego el Yelonet, fijando adecuadamente, esta es la presentación del área donadora a los 7 o 10 días una vez que cae la gasa parafinada. Otro caso de área donadora junto con área de quemadura, para que vean cómo es que se transluce ya una vez aplicada la gasa parafinada encima del supratel. Y como al día 12, con un injerto de 0.10, fácilmente uno puede desprenderlo sin ningún tipo de molestia, sin ningún tipo de dolor, y puede continuar con el tratamiento. Hemos aprendido que a veces hemos sido demasiado acelerados en el retiro de la gasa y nos tomamos más tiempo. Quitamos la gasa encima, dejamos el Yelonet, no lo tocamos. Aparece un color verduzco que muchas veces se confunde con alguna contaminación, no lo es. Volvemos a colocar otro Yelonet sobre el Yelonet anterior, otro apósito, y citamos 7 días después. Y cuando venimos, la mayor cantidad de veces el apósito se ha caído ya automáticamente solo. Esto es lo que encontramos en áreas donadoras, áreas receptoras, áreas de quemadura de segundo grado ya superficial y profundo. Uno puede ver la calidad de la piel de acuerdo a la profundidad de la quemadura. Y estos son los casos en los cuales usamos más todavía el supratel. Hemos dejado ya de usar senoinjertos, no solo por la disponibilidad de estos, que cada vez es menor, sino también porque se nos hace mucho más fácil ver cómo evoluciona la quemadura con el supratel que con otro tipo de apósito. Usualmente desbriamos la quemadura con algún hidrodesbriador, aplicamos el supratel, así es como nos vienen todos los pacientes. Hay una fascinación por la sulfadiacina en todo el cuerpo, que ustedes ven que así es como llegan ya tratados por el médico de planta, y lo único que hacen es aplicarle sulfadiacina y lo mandan así para la clínica. Hacemos la limpieza en sala de operaciones con anestesia general en cara, o a veces con sedación profunda, lo cual manejan perfectamente nuestros anestesiólogos. Aplicamos supratel, gasa parafinada, fijamos con dressing toda la cara, solo dejamos abierto ojos, nariz y boca, luego colocamos una malla tipo Retelast encima, y esto es lo que logramos, ¿no? Una limpieza total de la quemadura con área de segundo grado superficial y profundo, en la aplicación de supratel, y esto es lo que a las 3 semanas, una vez que se ha caído el supratel, esa es la presentación inicial en la cual ya iniciamos tratamiento con lubricantes y con bloqueadores solares. Quemaduras en cara por fogonazo directo, todas van primero a una cura quirúrgica en sala de operaciones, y todos los que tratamos quemados sabemos que lo primero que más aparece profundo son las áreas más expuestas, nariz, orejas, labios, que son lo que más recibe el fogonazo. Ahí ven un supratel bien colocado en la cara, y ese es el resultado mediato. Ahí ya tratamos con bloqueadores solares para evitar la hiperpigmentación de la zona. Sulfadiacina nuevamente en nuestros quemados, la limpieza total, desbridación, resultado y felicidad en su cara. En genitales, las quemaduras de segundo grado superficial y profundo son complicadas. Todos sabemos que se consideran áreas especiales. Los hospitalizamos, en este caso colocamos sonda Foley, hacemos una limpieza profunda por hidrodesbridación, quitamos el tejido, hacemos una limpieza tangencial prácticamente, aplicamos el supratel y Yelonet
hemos puesto una sonda Foley y fijamos un retelaz en esa área, el abdomen, en los muslos. Difícil de mantener a veces la fijación del pene, sin embargo, el resultado después de 6 semanas, una vez que hemos dado el tratamiento completo, es este. Otra quemadura en cara, y aquí es importante que vean cómo casi inmediato se trasluce completamente el supratel y uno puede evaluar cómo está yendo y la adherencia también de esta en todas las áreas aún irregulares como son los lados paranasales, los lados de los párpados, y el paciente no refiere ningún tipo de molestia en el postoperatorio y son bastante reglados en poder continuar las indicaciones que uno les da, e inclusive uno lo maneja en forma ambulatoria para poder lograr este tipo de resultado. Sin embargo, también la tercera indicación, es curioso, no nos hemos reunido antes con Ariel y tengo la tercera indicación de las cuales él ha nombrado, ¿no? La primera fueron las quemaduras, áreas donadoras, y ahora vamos a lesiones profundas. Como cirujanos plásticos, el mayor reto es un ciclista, 62 años de edad, que ya ha tenido lesiones previas y nuevamente se cae en nuestras pistas de Lima a las 5 de la mañana, sin una buena iluminación, y este es el resultado. A él no le preocupa la cicatriz, sin embargo, a mí sí me preocupa la cicatriz porque yo soy el que me está encargando del paciente, trato de llegar a este resultado y yo siempre empiezo por lo más sencillo y termino por las lesiones más complejas. Reconstruye el labio, si ustedes ven el labio superior prácticamente habían unas escoriaciones hasta de tercer grado con pérdida prácticamente de epidermis, tal y como lo ven. En el pómulo izquierdo era uno de segundo grado, pero el labio me preocupaba. El poder hacer un colgajo en un paciente era distorsionar completamente el labio superior, así que mantuvimos la mayor cantidad de tejidos de colgajos viables, limpiamos, quitamos piedras, quitamos todo y colocamos supratel. Limpiamos esa herida y ese fue el resultado a las 3 semanas para una lesión de tercer grado en mentón, paranasal izquierda y en pómulo izquierdo solamente con el supratel. Yo creo que esto a todos nos deja sin palabras, ¿no? Muchas veces como cirujanos y cirujanos plásticos queremos solucionar todo con cirugía. Sin embargo, con esta opción de supratel, vemos de que con un poco de paciencia, buena educación y control del paciente, podemos lograr este resultado sin haber distorsionado para nada el labio superior ni el mentón. Quemaduras en mano, que son un reto poder colocar el supratel. Sin embargo, en el grupo, pues la doctora que me ayuda tiene muchísima paciencia para estar dedo con dedo. Ya esta parte la empezamos y ella termina dedo por dedo a vendarlo, con retelaz dedo por dedo para que el paciente pueda tener funcionabilidad en la mano y poder lograr un resultado de este tipo una vez ya que está con el tratamiento con el bloqueador solar. Por último, en niños, quemadura de segundo grado superficial y profundo en sala de operaciones, como le digo, no curo yo quemados en tópico, todos los meto a sala de operaciones, a pesar a veces de los problemas que puede significar asustar a los padres con la anestesia. En lo personal, a mí no me gusta que para el niño sea traumático al quitarle todo este tejido devitalizado a los bordes. Lo hago con hidrodebridación. Una vez que esté limpia la quemadura, le coloco el supratel, le coloco la gasa parafinada, fijamos encima de esta gasa, colocamos un retelaz grande, lo fijamos muy bien porque los niños son muy inquietos, a veces hay mascotas o hermanos menores o mayores en casa que hacen que los parches se caigan más frecuentemente. Sin embargo, conversamos bien con los padres, colaboran muy bien para el postoperatorio y esto es lo que logramos, ¿no? Logramos un niño que llega y él mismo se quita el vendaje porque está cansado ya de tener eso en la panza, sin ningún tipo de molestia, sin ningún tipo de dolor. Muy bien, así que en resumen, el supratel es elástico, permeable, no permite la infección bacteriana, está indicado para las quemaduras que nos ha comentado ya en la primera parte de segundo grado superficial y profundo, inclusive hasta el de tercer grado si es que queremos cargar de una matriz dérmica diferente hasta preparar el tejido hasta un injerto en problemas de alergia como el Steven Johnson, epidermolisis bulosa, áreas donadoras, áreas donadoras, áreas donadoras y áreas donadoras. O sea, yo creo que no existe ya
otro tipo de producto para el área donadora, ya no Yelonet, ya no Duoderm, ya no otro tipo de parches que nos va a veces de una forma muy irregular, pero el área donadora para mí sigue siendo solamente Supratel la mejor opción para poder hospitalizar y dar mejor resultado estéticamente. Obviamente, abrasiones severas, tal y como lo mostré en este paciente del labio superior, sigue siendo la indicación. Por lo tanto, son de fácil aplicación y seguimiento. Ese es el primer cambio, como les dije, de la mano. Miren, completamente sellado con su Supratel, un color amarillo, verduzco, marrón, todo no está infectado. Disminuye el dolor, el paciente puede seguir moviendo la mano, puede seguir haciendo rehabilitación mientras se recupera desde una sola aplicación. Por lo tanto, es muy, muy económico. Eso ha sido algo muy difícil de explicar a los seguros porque ellos ven que es un producto caro, pero lo que yo siempre les explico a los informes que me piden es el paciente no va a volver a entrar a sala de operaciones. Al comienzo decían, bueno, entonces la quemadura no fue tan grave. No, es que no volver a entrar a sala de operaciones porque el producto me permite controlar toda esta estas variables en el postoperatorio. Y obviamente la hospitalización completa. Entonces, el Supratel permite una hospitalización produciendo una excelente cobertura definitiva, sigue siendo la mejor opción al cuidado de las lesiones cuando están bien indicadas. Aquí no es un tema de aplicación, aquí es un tema médico de indicación. Aplicarlo es sencillo. La indicación es la que tenemos que encontrar nosotros para que pueda ser el resultado correcto y no decir que no sirve el producto. Si uno encuentra la indicación correcta, el producto es excelente. Obviamente, como le dije ahora, disminuye el número de intervenciones, así como el riesgo de ingresar a los niños o los pacientes adultos frecuentemente a sala, disminuye las posibilidades, ahora que está muy de moda la dependencia de opiáceos u otro tipo de anestésicos. Tiene mi correo, tiene mi LinkedIn. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Córdoba. Damos pase al doctor Marco Antonio Martínez, por favor. Aló, buenas noches, Sueli, ¿me escuchan? Sí, ahora sí lo escuchamos, doctor. Sí, gracias. No puedo compartir con ustedes mi tema, no sé si lo ven ahí. Lo estamos viendo y en la parte superior izquierda le puede dar para que se vea la pantalla completa. Al lado izquierdo. Ok. Ahí. Perfecto. Ahí. Muchas gracias. ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Está perfecto. Sí. Buenas noches a todos. Saludos desde Quito, Ecuador. Saludos a los gratos amigos, Ariel Miranda, a Chicho, José Córdoba, a Carlos del Campo por permitirme participar del evento. Antes de iniciar con la charla, quisiera indicar 2 puntos que para mí son específicos. El primer punto es que yo no tengo ningún compromiso de índole financiero económico. El único beneficio real es un beneficio de índole científico, de conocimiento. Y el segundo punto es que cuento con las autorizaciones, consentimientos informados para publicación fotográfica. Ok. La ingeniería de tejidos usa biomateriales biológicamente activos cuya función es la creación de tejidos funcionales que permitan restaurar tejidos u órganos lesionados o dañados. La medicina regenerativa incluye la ingeniería de tejidos e incorpora la investigación sobre autocuración con ayuda de material biológico extraño para recrear células y reconstruir tejidos y órganos. Se trata de un dispositivo biotecnológico. ¿Qué quiere decir inocuo? Inocuo quiere decir, y aquí vemos en estas buenas prácticas agrícolas, que es una sustancia no dañina
para la persona que lo consume, pero tampoco para la persona que lo produce o para el ambiente en que se produce. Se trata de un polímero biodegradable terapéutico y las propiedades que tienen los polímeros, en este caso terapéuticos, es que no sean tóxicos al cuerpo humano, que la degradación sea proporcional al tiempo terapéutico, que los productos de la biodegradación deben ser no citotóxicos, reduce el riesgo de reacción inmunológica, que sea fácilmente esterilizable, que tenga una vida útil aceptable. En Ecuador, para que un producto de esta naturaleza, un producto o dispositivo biotecnológico pueda ingresar como tal, debe pasar por ciertos pasos dentro de la vigilancia sanitaria. En nuestro caso se llama ARCSA, que es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Se trata de un dispositivo médico de uso humano activo terapéutico, utilizado solo en combinación con otros dispositivos médicos destinados a mantener, modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en el contexto del tratamiento. Es así como ha podido ingresar dentro del campo médico este producto al Ecuador. Es un copolímero aloplástico, ya lo han hablado mucho, compuesto de poliláctido, carbonato trimetileno y epsilon caprolactone, lo que le hace ser un sustituto epidérmico temporal con las propiedades previamente referidas. Dentro de los usos, ya han hablado mucho los colegas que me antecedieron en la palabra, dentro de los usos tenemos quemaduras que se presentan en mosaico, con lesiones de espesor superficial, medio o profundo, coberturas de áreas donantes, coberturas temporales de grandes áreas cruentas, heridas abrasivas, avulsivas, pérdida de sustancias, Steven Johnson, necrolis epidérmica tóxica y cualquier otra patología que ocasione pérdida de la barrera cutánea. Dentro de las propiedades disminuye, ya lo vimos en las dos charlas previas, disminuye el dolor al cubrir las terminaciones nerviosas, propiedades de estabilidad, biodegradación, inmunocompatibilidad, minimiza la pérdida de humedad y de calor, se adapta fácilmente al contorno del cuerpo, es un monitor de lesión, de fácil manipulación y resistencia, evita infección de heridas. Nosotros podemos ver claramente aquí en esta fotografía cómo puede ser realmente fácilmente manipulable y adaptable el dispositivo biotecnológico, que lógicamente es un sustituto epidérmico temporal. Otro caso en donde podemos ver la fácil maleabilidad del dispositivo en el caso de una paciente que presenta este tipo de lesión por quemadura. Dentro de las ventajas, hablamos de un dispositivo biotecnológico sintético biocompatible que no requiere rehidratación ni refrigeración, que se almacena a temperatura ambiente, fácilmente identificable sus lados, fácilmente transportable, disminución de estancia hospitalaria en su uso, las curas periódicas son muy pausadas, no existe, esto es muy importante referenciar, que no existe rechazo hiperagudo ni rechazo agudo, las curas son ambulatorias. Dentro de las desventajas, y vamos a conversar un poco de esto al presentarle los casos que he traído, el alto costo, la disponibilidad continua en el lugar de trabajo y referenciamos como nos ayuda o no en quemaduras profundas. 5 casos son los casos que yo he traído para poder conversar y charlar un poco con ustedes. Se trata, en este caso, de un paciente masculino, adulto joven, 25 años, que sufre una quemadura por flama por alcohol. Así llega el paciente, lógicamente una herida del 2% a nivel de su cara, es una herida superficial media, en donde posterior a realizar la flictenolisis y la epiteliólisis, es decir, el retiro del tejido lesionado, presenta este tipo de lesión. Hay pérdida hidroproteica, pérdida de líquidos, proteínas, un desbalance, lógicamente va a haber ardencia. A pesar de que muchas de las quemaduras hablamos de que puede haber un shock neurogénico, personalmente yo no he visto a nadie morirse de dolor,
pero está descrito el hecho de que puede existir mucho dolor. Y en este caso, de la fácil manipulación y adaptabilidad del producto, nosotros al colocarlo, vemos que el paciente inmediatamente ya refiere una calma. A los pocos días de colocado, unos 4 o 5 días de colocado, comienza, me paro un poquito aquí indicando, a diferencia de lo que habló el doctor José Córdoba de Perú, nosotros ya no usamos sobre el Supratel un apósito intermedio de gasa petrolada, ya no lo hacemos ni colocamos porque vemos que realmente el paciente se desespera con tanto apósito temporal colocado. Solo colocamos el dispositivo y el dispositivo se va degradando con el pasar de los días. Aparte de eso, nos sirve como un monitor de lesión. Ven aquí, sobre todo a nivel del pabellón auricular, que se presenta una herida mayor. Entonces, nosotros podemos dar una continuidad, retirar el tejido desvitalizado y volver a colocar otro Supratel, otro dispositivo epidérmico temporal que realmente nos permite una evolución satisfactoria. Caso 2. Se trata de una paciente femenina pediátrica de 1 año 6 meses de edad que sufre una lesión de quemadura por líquido hirviente, una escaldadura, a nivel de cara, tórax anterior de un 7%, superficial media. Es tratada de forma ambulatoria con sedación, que también esto nos ayuda. Y nosotros podemos ir viendo la evolución del dispositivo y de la lesión en su tratamiento. Referenciando aquí que es un monitor real de lesión, que aquí queda, a más de la epitelización ya presente en los 7-10 días, nos queda un área un poco más profunda que nosotros podemos realmente retirarla, hacer un debridamiento menor y colocar un nuevo apósito o dispositivo biotecnológico llamado Supratel, con mejoras. En el caso 3, hablamos de un paciente masculino, joven de 17 años, con una quemadura térmica escaldadura, 14% superficial media, en donde posterior a la flictenolisis, a la epiteliólisis, al debridamiento, ya en el acto operatorio podemos colocar nosotros el apósito de fácil maniobrabilidad. Podemos ver la evolución posterior. En estos dos casos posteriores que yo les traigo, para mí de mucha importancia porque podemos referenciar lo que los colegas han hablado previamente. Se trata de un paciente masculino de 27 años de edad, quien sufre quemadura por explosión de gas doméstico del 60% de superficie corporal lesionada, una quemadura de 2º o 3er grado con compromiso de vía aérea, quien tuvo que pasar un tiempo en unidad de terapia intensivo, en donde se realizaron varias intervenciones, debridamiento, uso de piel heteróloga, curaciones avanzadas, con una evolución inicial satisfactoria, presentando posterior a esta evolución satisfactoria desprendimiento continuo de los injertos colocados. Y podemos nosotros ver aquí, en donde lógicamente después de varias juntas médicas realizadas con varios equipos médicos hospitalarios, ejemplo de ellos genética, reumatología, patología, inmunología, hematología, medicina interna, unidad de quemados, etcétera, se llegó al consenso de que se trata de una enfermedad autoinmunitaria y que esto puede deberse quizás a las politransfusiones, a los polifármacos, al uso de piel heteróloga previamente colocada, sin lógico un diagnóstico previo a pesar de patologías realizadas. Varios diagnósticos fueron colocados y fueron descartados. Ejemplo de estos, dermatosis erosiva ulcerativa, síndrome de injerto derretido, enfermedad de Behçet, y se llegó al diagnóstico sugerido de un pioderma gangrenoso atípico. Lógicamente, en todas las curas tenemos que tener un poco de
un poco de control en esto que se llama el fenómeno de patergia. ¿Qué es el fenómeno de patergia? En estas lesiones nodulares ulcerativas descamativas, que una vez al retirar este tejido hipergranular ulcerativo puede desprenderse el epitelio recreado. Por ende, nosotros teníamos que tener mucho control en el tratamiento. Este era un tratamiento clínico combinado con un tratamiento de índole quirúrgico. Muchos de los fármacos inmunosupresores fueron también fármacos inmunomoduladores de la lesión. Ejemplo de esto, la talidomida, el metrotexate, la ciclosporina, un biológico, infliximab, anticuerpo monoclonal, anti-TNF, que hablaron mucho aquí de esto, y que ayuda lógicamente a disminuir el proceso inflamatorio crónico agudizado o agudizado crónico, más la apoptosis de los linfocitos anormalmente activados. Usamos durante muchas curaciones, probablemente más de 10 intervenciones, el Supratel, evitando, como les digo, este proceso extraño del pioderma gangrenoso atípico, en donde perdíamos nosotros la piel al colocar por el fenómeno de patergia, y teníamos nosotros que utilizar incluso apósitos antimicrobianos de plata combinados con el apósito epidérmico. Esto es importante indicar porque podríamos considerar entonces que no solamente se lo puede usar en lesiones superficiales medias, sino también en lesiones profundas. Posterior al tratamiento, ya hubo una contracción de la herida, la cual no podía presentarse por todo lo previamente referido, más la ayuda del dispositivo, y después de 20 meses posteriores al evento, el paciente pudo ser dado de alta. Presento un quinto caso en donde, en este caso, hablamos de un paciente masculino pediátrico de 2 años, quien por uso de ibuprofeno presenta un cuadro compatible con necrolisis epidérmica tóxica, lo que también se ha hablado mucho, ¿no? Que es una lesión muy sugestiva a lo que nosotros conocemos con el nombre de síndrome de Stevens-Johnson. Cuando sobrepasa el 30% de lesión se llama necrolisis epidérmica tóxica. Y esto es una disrupción de la membrana basal con pérdida del epidermis, tal cual una grave lesión por quemadura, en donde hay pérdida hidroproteica, un desequilibrio hidroelectrolítico, puede haber una posible colonización y contaminación terminando en una sepsis y muerte del paciente. Se trata de lo que se conoce como una toxicodermia. Aquí vemos que el paciente ha sido colocado una crema. Realmente lo mejor que se puede colocar para tratar a estos pacientes es un sustituto epidérmico, evitar la colonización, evitar el dolor, evitar las pérdidas hidroproteicas para que pueda realmente salvar su vida y mejorar. No caso contrario, lógico, va a tener muchas secuelas mayores, incluido, como les digo, la muerte, ¿no? Es una hipersensibilidad cutánea grave, es una reacción sistémica inflamatoria aguda. Se usó, como les informo, el sustituto epidérmico con resultados muy favorables en este paciente con una necrolisis epidérmica tóxica. Como discusión y recomendación en los casos, yo sugiero mayores estudios sobre el sustituto epidérmico temporal. Ejemplo de esto, uso de dispositivo biotecnológico sobre matriz dérmica recreada, Matrider, Integra, Duragen, etc. Uso del dispositivo sobre injertos expandidos, ejemplo de esto el sistema MEC. Uso de dermis recreada por tilapia, quienes hemos tenido la posibilidad de colocar realmente piel de tilapia. La piel de tilapia es una piel mixta epidérmica-dérmica, que una vez que se desprende la epidermis deja una dermis. Probablemente tengamos que colocar un sustituto epidérmico temporal hasta estar seguros de colocar la piel
el autoinjerto propio del paciente, uso del dispositivo sintético en mucosas, ventajas de este dispositivo con terapia BAC. Y como conclusiones, las ventajas sobrepasan el costo del dispositivo biotecnológico. Equipos médicos entrenados deben tratar a pacientes con patologías diferenciadas, huérfanas o raras. De suma importancia conocer la inocuidad de un dispositivo, los beneficios que de éste se desprenden, más aún si es para uso en el humano. Las normativas legales vigentes de cada país deben ser conocidas para evitar problemas futuros legales, civiles o penales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a proceder con las preguntas. Y se las voy leyendo. Tenemos a la doctora Porcel y nos pregunta, ¿qué tiempo tiene que estar un paciente en la zona donadora y qué tiempo en herida profunda? ¿Me permiten contestar esta pregunta, Ariel, Marco Antonio? Claro, por supuesto. Adelante. El tema de las quemaduras, de las áreas donadoras, todos sabemos de que lo que buscamos es una piel lo más delgada posible. Y va muy directamente relacionado con para qué tipo de área vamos a aplicarlo, ¿no? Si es un injerto sumamente delgado de 0.006 como el que queremos usar sobre alguna matriz dérmica tipo Integra, definitivamente la matriz dérmica, el supratel se va a caer muy rápido. O sea, yo creo que en 10, 12 días máximo debería epitelizar y caer el supratel. Pero si vamos a tomar uno de 0.015, que es bastante grueso, probablemente nos tome entre 14 y 17 días que caiga. Pero uno sí es recomendable. Yo una vez escuché a mi amigo Moncluz diciendo que él lo retiraba al tercer día, luego a la semana, no sé si estaba muy correcto en lo que recuerdo, y que aplicaba algún tipo de gel tipo Prontosan para retirarlo al final. Al final, yo creo que es tan bueno el producto que uno se da cuenta cuando está epitelizando y cómo los bordes se van desprendiendo y puede uno recortar los bordes que se van desprendiendo y colocar otro Yelonet, y si en 2 o 3 semanas no cae, lo más probable es que caiga después de la tercera o cuarta, si es que uno ha tomado el injerto del área donadora en un espesor real. Hay que recordar que en muchos de nuestros países, no sé cómo es en México o en Ecuador, pero acá tenemos un problema a veces de recalibración que no se logra cumplir con los estándares de recalibración de los dermátomos, y tenemos a veces espesores mayores a los que dice el dermátomo que estamos tomando, y para los que tenemos experiencia tomándolo nos damos cuenta que es más grueso de lo que lo estamos tomando. Así que al final la experiencia es la que le va a decir en qué momento se desprende. Y si es de espesor parcial, definitivamente delgado o grueso, igualito va a quedar bastante bien con el supratel. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Córdoba. Continuamos con las consultas. Tenemos al doctor Pedro Ruiz y nos pregunta, ¿hay restricciones sobre su uso en alguna parte corporal? ¿Y cuál es el tiempo de vida en las áreas quemadas? ¿Puedo contestarla? Sí, por favor. Por supuesto, doctor. No hay ninguna restricción. Por supuesto que hay unas áreas que se tratan más fácilmente que otras. Eso estarán de acuerdo mis colegas. Inclusive me llamó mucho la atención lo que hace el doctor Córdoba en genitales masculinos. Digo, no tengo la experiencia de haberlo hecho, pero en la cara, y yo trato niños, es una excelente opción. Entonces no hay ninguna restricción porque el producto es muy maleable, se puede acomodar a cualquier irregularidad en la superficie de las heridas, y vale mucho la pena recordar que el producto debe de estar en íntimo contacto con la herida para que tenga función
el producto. Si no hay un adecuado contacto, como lo mencionaba también el doctor Córdoba, vale la pena favorecer, y por ahí mencionaba el doctor Marco de su uso con BAC. Yo no lo avalaría mucho. Y hay muchos trabajos, doctor Marco, sobre el uso de este producto, y tenemos varios, cuando usted guste, sobre técnica MIC y sobre injertos mallados amplios, con muy buenos resultados. Eso hay que empezarlo a usar, ya está estudiado. El BAC puede favorecer, mas no es lo usual. Ahora, combinado con otro tipo de terapias, por ahí vi que puso plata, es importante, pero no es lo adecuado. Actualmente estamos realizando un estudio de la utilización de Supratel y algún otro producto sobre que se llama Rylon. Rylon es un producto antiadherente de silicón que tiene un poro más grande. ¿Por qué preferimos Porque el poro permite que salga el exudado cuando hubiere una herida exudativa. Lo que comentaba también el doctor Córdoba, tener mucha paciencia, y reforzando de la pregunta anterior, tener mucha paciencia en no retirar el producto aunque se vea amarillo. No hay infección. Y yo estoy siempre en contra de lo que dice Monclús, porque yo no estoy de acuerdo en retirar y mover el producto cada tercer día. Cuando uno lo mueve, acaba con la actividad del producto. Entonces, es permitir a que el producto haga lo necesario y se vaya levantando por sí solo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Ariel. Continuamos con las preguntas. Tenemos la consulta del doctor Juan Poveda, que dice: buenas noches, me gustaría saber qué sucede si en las revisiones subsecuentes presentan cultivos positivos, ejemplo, STAP A. Si consideran retirar el Supratel o le dan tiempo al manejo con antibiótico. Veo que retiran el Supratel en algunos casos de forma completa, antes de los 22 días. No hay problema en dejarlo hasta que prácticamente se caiga sola. Saludos desde Costa Rica. Me toca a mí contestar la tercera pregunta. Muchas gracias. Bueno, ustedes vieron el caso de dos pacientes realmente complejos. Hablábamos de una necrolisis epidérmica tóxica. Puede ser manejado también Steven Johnson. Lógicamente tenemos algunas toxicodermias, tenemos enfermedades huérfanas raras que pueden ser realmente manejadas por el dispositivo biotecnológico presentado el día de hoy. El control de la infección puede ser un control local, como tiene que ser un control sistémico. Ejemplo de esto, el paciente que se habló del pioderma gangrenoso atípico, en donde lógicamente también había un control no solamente de una colonización local, también teníamos que estar muy conscientes de que podía haber, en este caso que habla específicamente el doctor que hace la pregunta de un estafilococo. Lógico que tenemos que tener cultivos, muestras de cultivos, hemocultivos y tratamiento. Es un dispositivo que nos ayuda mucho, por supuesto que nos ayuda en todo lo que hemos podido ver, incluso llegando favorablemente a salvar vidas. Pero no podemos descuidar, somos médicos y el paciente es un todo, es un mundo. Y eso tenemos nosotros que ver, tenemos que ver la nutrición, tenemos que verle al paciente como el todo. Sí, no nos necesita de un cuerpo colegiado. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Continuamos, doctor Ricardo Pérez nos consulta: ¿por qué no usa la gasa parafinada? Esta pregunta es específica para el doctor Marco. Bueno, con respecto, nosotros no hemos parado el uso total de la gasa parafinada.
Incluso nosotros tuvimos realmente la oportunidad de tener al doctor Ariel en Quito, Ecuador, quien fue el realmente exponente en cómo usar el dispositivo como tal. Y dentro de esto estaba lógico el hecho de la colocación del dispositivo más el uso de una gasa parafinada, porque el dispositivo, como yo les indicaba dentro de las propiedades específicas, ¿sí? Los polímeros tienen que, a más de no ser citotóxicos, tienen que ir desprendiéndose conforme van curando una lesión. Entonces nosotros hemos visto realmente la no necesidad, sobre todo en cara, porque el paciente se siente incómodo estar durante muchos días, más de 6, 7 días en su proceso de formación de un nuevo epitelio, realmente cubierto, momificado, digamos así, con vendaje. Entonces nos hemos visto que se siente más cómodo, lo controlamos y no hemos tenido realmente ningún problema. A nivel de manos, a nivel de otros lugares, sí hemos usado nosotros con gasa parafinada sin ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos con las consultas. Fátima Rodríguez nos pregunta, ¿qué ventaja tiene el Supratel sobre un apósito acuoso tipo Epicid, que he escuchado ayuda en el alivio del dolor por ser más fresco? ¿Cuál es el Epicid? ¿Alguien? Yo no lo conozco. Bueno, es una opción, Epicid, es una opción, si mal no recuerdo, de una membrana de biocelulosa húmeda. Okay. No tengo la experiencia en su uso, entonces no podría contestarlo, pero sí pudiera hablar de las ventajas de utilizar Supratel y el alivio inmediato del dolor. Si lo comparamos con otro tipo de productos que contienen plata, el ardor que produce la plata misma es muy incómodo. En el caso de Supratel, disminuye inmediatamente el dolor después de su aplicación. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos con la pregunta. Sí. Sueli, ¿me permites acotar algo más? Lo que ha dicho Claro Ariel sí. es muy importante, ¿no? Y yo lo veo porque yo trabajo a veces con pacientes ambulatorios que vienen 4 o 5 días después de quemarse y haberse puesto todo lo que han querido en la farmacia le han dicho. Hemos tenido que quitar toda la costra o la descara de lo que se ponga. Y lamentablemente a veces el producto por consultorio no lo cubre muchas empresas. Y hemos tenido que usar ese tipo de apósitos que dice Ariel, que han regresado 20 minutos después para un tramadol o algo porque el dolor no lo tolera. Porque el dolor es excesivo, el dolor se aumenta, se incrementa y en niños esto es intolerable, ¿no? Entonces sí es muy importante lo que ha dicho el doctor Miranda. Nada más era para agregar. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Continuamos. La doctora Paola Porcel nos consulta. ¿Qué resultados tenemos cuando se utiliza en pacientes con cicatrices hipertróficas de larga data o cicatrices queloides? Es decir, ¿se retira la cicatriz y se coloca Supratel? ¿Mejoraría la estética de la cicatriz? Saludos desde Bolivia. ¿Puedo contestarla, compañeros? Claro. Bueno, me parece que esta pregunta tiene varias respuestas. Al retirar la cicatriz queloide, hay que tener mucho cuidado en tratamientos pre-retiro, y si uno lo hace para sustituir de alguna manera esa piel y usted está acostumbrado a utilizar una matriz de regeneración dérmica, que sería lo indicado en este caso, ahí hay que tener mucho cuidado porque Supratel no es una matriz de regeneración dérmica. Número 1. Ayuda a las cicatrices, sí, pero no en heridas tan profundas como las que se producen después de retirar una cicatriz de este tipo que usted está comentando, señorita Paola Porcel. Lo que yo recomendaría en este caso sería una matriz de regeneración dérmica. Ahora, aquí abro un paréntesis porque el ácido poliláctico del cual está hecho Supratel, muy pronto tendremos una opción
de una matriz de regeneración dérmica precisamente para mejorar la calidad dérmica, la calidad de la dermis. Es un producto mucho más grueso que el que se está presentando actualmente y hacer hincapié que esto hay que poner siempre en todas las matrices de regeneración dérmica, poner un injerto de espesor muy delgado autólogo sobre la misma. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Continuamos y tenemos la consulta de la doctora Patricia González y nos comenta: excelentes presentaciones, felicitaciones a todos los expositores. En la exposición del doctor Martínez se vio que colocaron el dispositivo sobre injerto mallado. ¿Qué beneficios o dificultades tuvo en ese caso? En relación a curaciones para revisión del injerto y resultados de integración y epitelización en esa zona. Muchas gracias. Sueli, no sé si fue para mí la pregunta, lamentablemente Sí. se cortó. ¿Podrías tú repetirla, por favor? Por supuesto, claro que sí. Consulta, dice, en la presentación del doctor Martínez se vio que colocaron el dispositivo sobre el injerto mallado. ¿Qué beneficios y dificultades tuvo en ese caso en relación a la curación para revisión del injerto y los resultados de integración y epitelización en esa zona? Agradezco mucho la pregunta y qué buena atención realmente a las varias fotografías y sobre todo a la fotografía en donde tenemos un injerto mallado a nivel de la región frontal y sobre esa área frontal nosotros colocamos el dispositivo biotecnológico, ¿sí? Nosotros en conjunto, como yo les informaba, al tratarse de un pioderma gangrenoso, esto estaba siendo manejado con múltiple terapia inmunomoduladora, inmunosupresora. Hablamos, como les explicaba, de metrotexate, talidomida, ciclosporina e incluso de una terapia biológica, el infliximab. Y sin embargo, así nosotros pudimos controlar este proceso inmunológico de una hipersensibilidad. El concepto era, al colocar nosotros un sustituto epidérmico temporal, evitar que se produzca algún proceso mayor de colonización, contaminación y que nos ayude en el proceso de contractibilidad de la herida, de la epitelización de la misma y que ésta se pueda realmente cerrar. Las ventajas fueron las mismas que ustedes pudieron ver, es decir, un paciente que una vez que tuvo la contractibilidad, la epitelización sobre el injerto mallado, se pudo sanar y curar. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y la última pregunta es de la licenciada Fernández y nos consulta si está indicado para quemaduras y heridas profundas y en qué tiempo se debe utilizar. ¿Me gustaría contestarla? Sí. En la última parte de mi presentación comenté, Ana Fernanda, que podemos utilizarlo, o ahora hay indicaciones muy precisas para utilizarlo también en quemaduras y heridas profundas. Se puede utilizar, no solamente quienes utilizamos Supratel lo recomendamos de una sola aplicación, pero en el caso de heridas profundas o quemaduras profundas, se puede utilizar de manera repetitiva hasta lograr la epitelización, sustituyendo en muchos de los casos inclusive los injertos autólogos. Ahora, ¿qué tiempo se debe de utilizar? Hasta que epitelice, porque el producto, como yo lo mencionaba también, favorece la migración de células y de no solamente fibroblastos, sino también células madre al lecho de la herida que favorecen la epitelización. Entonces, sí se puede utilizar y el tiempo depende mucho en el tipo de herida que se va a utilizar. Me gustaría concluir mi participación invitando a todo el auditorio a Guadalajara, Jalisco, México, en agosto del 2022, al Congreso de la ISBI, que es la Asociación Internacional de Quemaduras, que
que se llevará a cabo por primera vez en nuestro país en agosto del 2022. Oportunamente a través de Surgicorp vamos a estar haciéndoles llegar esta información. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Y para finalizar, no sé si hay algún comentario adicional, doctor Martínez o el doctor Córdoba. Muchas gracias. Realmente veo que existen más preguntas, incluso de amigos, colegas, a los cuales desde ya les agradezco mucho. Probablemente enviar los correos electrónicos para poder seguir, no sé, en contacto con todos y poder indicar las preguntas que siempre quedan en el aire y estar siempre en conjunto, ¿no? Que es necesario. Muchas gracias. Sí, si me permiten, hay una consulta más del doctor Romero. Nos dice, buenas noches a todos, gracias por las excelentes presentaciones. Mi pregunta es ZDER versus Supratel. En quemaduras faciales, ventajas y desventajas y sus experiencias. Gracias. ¿Contesto yo? Nosotros, la unidad de quemados del Hospital de Especialidades Carlos Andrea Marín, cuenta con algunos dispositivos biotecnológicos. Dentro de estos se encuentra la piel heteróloga porcina EasyDerm, y tenemos también el sustituto que hemos hablado, el sustituto epidérmico temporal Supratel. Nosotros hemos colocado ya muchos pacientes, la piel heteróloga, el EasyDerm, nos ha ido realmente bastante bien. Pero también hemos tenido estos casos en donde hemos quedado con aquella duda de si será las politransfusiones, los polifármacos, o quizás pieles heterólogas necesario. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se le cortó. Sí. ¿En dónde se cortó, perdón? Hace 30 segundos menos. Ya, perdón. Bueno, comentaba que nosotros, el Hospital de Especialidades Carlos Andrea Marín de la ciudad de Quito, cuenta con algunos productos biotecnológicos de primera línea, como es de ejemplo el EasyDerm, que es la piel heteróloga porcina. Esto hay que considerar, son animales notobiotas, se escribe con G, son animales libres de cualquier producto de rechazo en el humano. Sin embargo, quedan estas dudas, como les he presentado, de que será que el paciente gran quemado, politransfundido, polifármaco o con piel heteróloga puede presentar algún tipo de rechazo agudo o hiperagudo esperable, o en pacientes con este tipo de enfermedades de toxicodermias como la necrolisis epidérmica, el Steven Johnson, etcétera, requiere de otro tipo de sustituto, en este caso epidérmico formado en laboratorio, en donde lógicamente al ser acelular nos va a permitir como matriz regenerar un tejido. Entonces hay que evidenciar, hay pros y contras, realmente hay pros y contras, y cada producto biotecnológico tiene sus propiedades, y nosotros como médicos tenemos que saber indicar qué producto es el beneficioso para tal o cual paciente. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, ya para concluir con la presentación, permítame agradecer de manera especial de parte de Surgicorp, de parte de Biopro Ecuador y Biopro Bolivia, la presencia del doctor Martínez, del doctor Córdoba, del doctor Miranda. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Que tengan muy buenas noches. Gracias.